El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 7 de Hebreos. Interesante la forma como el autor está llevando todo esto, presentando todos estos temas del sacerdocio, del sumo sacerdocio. Y ahora en el capítulo 7 va a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Recordemos este personaje del Antiguo Testamento. Ya en las reflexiones anteriores lo hemos repetido y continúa aquí mencionándolo el autor de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salón, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, todo este es un relato. Se ve que este personaje conoce bastante de este tema del Antiguo Testamento y lo explica aquí detalladamente y está hablando y estableciendo esa comparación y está recordándonos qué fue lo que sucedió, en qué condiciones se encontraron Abraham y Melquisedec, de dónde venía Abraham y qué estaba haciendo Melquisedec, qué hizo Abraham por Melquisedec y qué hizo el sumo sacerdote Melquisedec con Abraham. Uno lo honró con los diezmos, y aquí vale la pena hacer una alusión a este tema de diezmos, tema de por sí polémico, que muchas personas discuten sobre él y hay controversias permanentemente diciendo que en el Nuevo Testamento no se menciona de diezmos. Y aquí precisamente el autor de Hebreos se refiere a ello. Y lo que quiero puntualizar es lo siguiente, que nos equivocamos nosotros cuando pensamos o cuando los maestros bíblicos, maestros de la Biblia, enseñan y cuando hay ciertos maestros por ahí que dicen que el diezmo es un tema de la ley mosaica, un tema de la ley de Moisés. Entonces surgen varias preguntas. Y la primera pregunta que surge para aclarar este tema de los diezmos que Abraham le entrega a Melquisedec, la primera pregunta que surge es esta. ¿Abraham existió antes de Moisés o después de Moisés? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si Abraham no existió antes de Moisés, entonces no existía la ley mosaica. ¿Por qué Abraham tenía que darle los diezmos a Melquisedec? Interesante pensarlo de esa manera, ¿verdad? ¿Quién le dijo a Abraham que honrara al sumo sacerdote Melquisedec con los diezmos de sus bienes? ¿Quién se lo dijo? Si no estaba escrita la ley por ningún lado. Entonces hay dos referentes históricos, bíblicos, padre y abuelo. Padre y abuelo. Abraham, abuelo es el padre de todos, y el nieto, que es Jacob. Los dos corresponden a tiempo de patriarcas. Los dos corresponden al tiempo de los patriarcas. Entonces Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de Isaac. Isaac, el padre de Jacob. Pero es interesante que Abraham
cuando viene victorioso y se le presenta el sumo sacerdote Melquisedec, ¿qué hace Abraham? Para celebrar ese encuentro, le da los diezmos para honrarlo a Melquisedec. ¿Y qué hace Melquisedec como sumo sacerdote? Bendice a Abraham. Ahora quiero que pasemos a otro pasaje. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y Jacob perteneció al tiempo de Moisés? Y si no perteneció al tiempo de Moisés, entonces no existía ley mosaica, no existía ley que obligara a dar diezmos. Pero relata en el libro de Génesis que el día que Jacob huyó de la casa de su padre para evitar que su hermano lo asesinara, esa noche durmió en un paraje por allá en el campo y colocó como almohada una piedra, y esa noche tuvo un sueño. Él tuvo un sueño extraordinario, que una inmensa escalera que de la tierra daba hasta el cielo y ángeles subían y bajaban, y él veía al Señor sentado allá, prácticamente la escalera tocando el borde seguramente del trono de Dios. Y él recibe una palabra que le es dada en ese sueño, donde Dios le está prometiendo que le va a entregar esa tierra a él y a su descendencia. ¿Y cómo es la reacción que tiene Jacob cuando se despierta y se da cuenta de ese lugar? Dice que se levanta y toma aceite y unge esa piedra y la coloca como un monumento, como un recuerdo de algo extraordinario que le sucedió esa noche. Y luego le ofrece un trato a Dios y le pide que si lo guarda en el camino, que le dé alimento, que lo proteja y que le permita ir y regresar a la casa de su padre con bien. Que si esas cosas se dan, de todo lo que Dios le conceda y le dé a él, en adelante, él el diezmo apartará para el Señor. Y esto es muy interesante, porque yo creo que estos dos personajes, el abuelo y el nieto, con su ejemplo lo que nos están mostrando a nosotros es la generosidad, es el reconocimiento, es la honra y es la entrega de lo que sale de su corazón para agradecer. Por eso aparece aquí este tema, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora sí, entra a establecer esa relación que existe ya a partir del momento del pueblo como tal constituido, cuando sale en libertad de Egipto rumbo a la tierra prometida, cuando en el camino de la travesía Dios llama a Moisés para que vaya al monte Sinaí y allí le va a entregar la ley, allí le va a entregar los mandamientos. Y fuera de eso, fuera de los 10 mandamientos clásicos y tradicionales que nosotros conocemos, que fueron escritos en la piedra, hay otra cantidad de leyes que cuando usted se pone a mirar Levítico, Números, Deuteronomio, encontrará una cantidad de leyes, leyes de higiene, leyes de salud, leyes acerca de los préstamos, leyes acerca de los esclavos, leyes acerca de los muertos, de qué trabajar, leyes acerca de los partos, la limpieza de las mujeres en sus tiempos de periodo, ciudades de refugio, leyes de higiene, absolutamente una cantidad de leyes que se convierten posteriormente en un paquete tradicional para el pueblo judío. Ellos tienen que cumplir todo eso. Entonces ahora cuando viene el Nuevo Testamento, es interesante que el autor de Hebreos se mete con ese pasaje que toca exactamente la forma como hay una relación de reconocimiento entre el hombre liberador, que es Abraham, que viene celebrando la victoria, y el sumo sacerdote que se le cruza en el camino. Por eso es importante mirarlo de esta manera. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta nosotros que dice en el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces, como Melquisedec es un sumo sacerdote que pertenece al Antiguo Testamento y que es una personificación de Cristo Jesús, para el Nuevo Testamento se hará necesario que aparezca ahora el verdadero sumo sacerdote que ofrecerá un sacrificio
como ya lo explicó en los pasajes anteriores, en las citas anteriores, el autor de Hebreos, que se presentó Cristo para ofrecer un único sacrificio como sumo sacerdote. Y por eso nos muestra a nosotros esto con lujo de detalles que nos permite tener claridad sobre este tema. Es que el autor de Hebreos, de manera magistral y extraordinaria, nos explica lo que ninguno de los anteriores escritores nos habían dicho, y él se dedica explícitamente a hablar sobre ese tema, a hacer esa comparación, a traer ese pasaje del Antiguo Testamento donde aparece Abraham honrando al sumo sacerdote Melquisedec y donde aparece Melquisedec bendiciendo a Abraham, que ese es el trabajo del sumo sacerdote, bendecir en nombre del Señor, en nombre de Dios, hablarle al hombre, hablarle a los hombres acerca de Dios, de su Dios, que Él representa a Dios. Él es un sumo sacerdote de Dios, es el hombre de Dios, para traer noticias a los hombres de Dios. Pero a la vez es el hombre de Dios que recibe la honra y que presenta delante de Dios el Padre esas peticiones y esas necesidades y da testimonio de lo que están haciendo esos hombres. Es una labor extraordinaria, maravillosa. Luego nos vamos a dar cuenta nosotros, ahora en la próxima reflexión, cómo Él está explicando ahora, una vez más, esa labor tan extraordinaria de Cristo. Cristo como sumo sacerdote, que llega ahora para ser el sumo sacerdote que trae esperanza mediante el sacrificio de su propia vida, la entrega de su propia vida, el sacrificio de su cuerpo, que lo entrega voluntariamente, porque Él dice que no lo quitaron. Es que Él se entregó voluntariamente porque esa era la forma, ese era el plan preestablecido ya, que viniera a entregar su vida. A mí no me la quitan, yo la entrego, yo entrego mi vida en sacrificio para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Eso es lo importante de todo esto. Bueno, amigos, tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Te la agradecemos. Gracias por el autor de Hebreos, porque de una manera extraordinaria nos ha venido trayendo, enseñando, mostrando, dándonos dirección sobre este sacerdocio de Cristo, esta aparición de Melquisedec, esta actitud generosa de Abraham y todas estas lecciones que traen a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, gran bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.